Hola, el 2 de abril fue el Día de Concienciación del Autismo. Como enfermeras presentes durante todo el ciclo vital, queremos saber más de esta condición. Bienvenidos a Enfermería Conectados. El trastorno del espectro autista es una condición neurológica y del desarrollo que se da desde la niñez y perdura por toda la vida. Uno de cada 100 niños menores de 18 años vive con esta condición. Estas cifras han aumentado en comparación hace 40 años atrás, donde la proporción era de 3 a 4 por 10.000 habitantes. Un niño con autismo es un niño que tiene dificultades para procesar la información, que también piensan de manera detallada. Por ejemplo, si yo te presento una imagen que es de una playa, que hay distintas actividades, uno lo va a ver y va a decir, oh, es una playa. Pero una persona con trastorno del espectro autista va a empezar a fijarse en los detalles. Por ejemplo, si yo le presento un martillo a un niño, uno logra pensar cuál es la funcionalidad de ese martillo, que es para golpear. Pero una persona con trastorno del espectro autista lo que va a pensar es la forma del martillo, el color que tiene, si tiene algunos detalles, algún nombre, y al final va a pensar que eso es un martillo y le va a dar la función. Por lo tanto, vamos a estar en distintos, podríamos decir, tipos de pensamiento. Las personas que son neurotípicas o que no tienen esta condición van a pensar de una manera funcional. La persona con trastorno del espectro autista va a pensar de una manera perceptiva. Y ahí tenemos estas dos grandes diferencias para procesar la información. Es que como es un espectro, ningún niño va a ser igual a otro. Las características que tiene uno no van a tener la misma intensidad. Por lo tanto, cada uno va a tener distintas dificultades durante el día. Es complicado poder generalizar las dificultades puntuales que va a tener un niño, porque hay niños a lo mejor con trastorno del espectro autista que asociado tiene un trastorno sensorial que van a sentir ruidos muy fuertes y les van a molestar los ruidos de la sala de clase. Pero otro niño con trastorno del espectro autista no va a tener problemas sensoriales, pero por ejemplo problemas sensoriales de carácter auditivo, pero sí que lo toquen de manera inesperada se va a angustiar. Entonces cada niño es totalmente distinto. Lo que puede pasar, por ejemplo, es casos que uno puede ver, por ejemplo, la atención temprana, cuando todavía no están diagnosticados como tal. Por ejemplo, en el hecho cuando en ciertas revisiones del control del niño sano se asustan frente al ruido de la campana. Por ejemplo, cuando a los 6 meses tienen que hacer el examen de tomar los cubos con las dos manos, les cuesta hacer la transición de que 3 cubos pueden caer en las dos manos o que tienen que cambiar el cubo de un lado para otro. También, por ejemplo, lo que uno puede observar es que el juego va a ser un poquito más solitario cuando son chiquititos y va a carecer de un juego que sea simbólico. Si yo quiero que el niño logre crear que un trozo de madera puede ser un auto, va a ser un poco más complicado porque es un trozo de madera, porque tienden a pensar de manera perceptiva y de manera concreta. No, no es una enfermedad, es un trastorno, más que nada es una condición. Una persona nace con autismo y va a morir con autismo. Por lo tanto, todo esto, como te decía anteriormente, es una forma de procesar distintos. El autismo se diagnostica mediante una prueba que es el A2, que es una escala de observación diagnóstica para el trastorno del espectro autista. Sumado a eso, una entrevista diagnóstica que es el ADR, más evaluaciones que pueden ser de distintos profesionales, psicólogos, fonoaudiólogos o terapeutas ocupacionales. Con todo esto se genera y se elabora un informe, el cual se le entrega al neurólogo o el neurólogo envía a realizar estas evaluaciones y es él con todos estos exámenes o estos informes, más exámenes de sangre, electroencefalogramas, se reúne toda esta información y es él el que le entrega el diagnóstico, pero generalmente se usa mucho el A2 y el ADR para poder hacer un diagnóstico más certero de un trastorno del espectro autista a través de la observación del comportamiento en un contexto de juego.
Por ejemplo, hay varios estudios que hablan cuáles son los signos de alerta. Estamos claros que alrededor de los 24 meses yo ya puedo generar una sospecha o puedo hacer un diagnóstico de TEA, del trastorno del espectro autista. Tenemos, por ejemplo, que a los 3 meses el niño, cuando tiene que esbozar la sonrisa social, no se la haga a la mamá o a una persona, sino que se la haga a un juguete. Y se ría con un juguete, que juegue de manera repetitiva con ese juguete. Tenga un sonido repetitivo y se ríe más con el juguete que con la persona. Luego también tenemos, por ejemplo, que al niño le cueste cambiar los cubos de mano, que siempre prefiera mantener en una mano apegado a algún objeto y que le cuesta hacer el traspaso de ese objeto a otra mano o cambiar el objeto. También tenemos, y generalmente se da con mayor fuerza, cerca de cuando empieza el lenguaje a los 18 meses, que los niños tienden a tener un retraso. Les cuesta esbozar mamá, papá, y dentro de ese periodo también que yo me dé cuenta que este niño disfruta más de jugar con juegos que sean repetitorios de causa-efecto. Por ejemplo, que yo apriete una luz, apriete un botón y aparezca una luz, y él juegue de manera reiterativa con ese objeto. Y no puede incorporar otros objetos. También hay algo que llama mucho la atención, es cuando uno juega el juego de la escondida o el peekaboo. Ese es un juego de mucha interacción social, porque tengo que esperar que aparezca la otra persona. En cambio, a los niños con trastorno del espectro autista les cuesta jugar al peekaboo. Les cuesta bajar la mantita y decir aquí estoy, y hacer el contacto visual y la sonrisa frente a la actividad. Por ejemplo, también dentro de los signos de alerta que yo puedo observar es cuando yo le pido al niño que señale algo. Un niño que tiene características de TEA no señala con el dedo índice y no apunta hacia el objeto. De repente, la carencia de gestos también está disminuida. Puede hablar mucho, decir muchas frases, pero no usa los gestos, no usa las manos acompañando el lenguaje. Y las dificultades más que nada van relacionadas con la comunicación no verbal, más algunos que puedan tener algún retraso en el lenguaje. También hay que poner atención dentro de las señales de alerta, es si el niño, por ejemplo, tiene algunos movimientos que sean estereotipados, repetitivos, cuando son pequeñitos. Uno que siempre es común es el aleteo. Cuando los niños están muy felices o están ansiosos, de repente hay movimiento de manos, o que aplauden, o que se tocan los deditos, que son movimientos que son repetitivos y que no tienen ninguna causa que sea aparente. Generalmente aparecen dentro de periodos de tiempo libre. Cuando el niño no está haciendo algo, uno puede observar estos movimientos. Bueno, el trabajo desde el área de la terapia ocupacional más que nada está enfocado al trabajo desde el juego, ir bajando y mejorando los niveles de procesamiento sensorial para generar que este niño o esta niña tenga un desempeño ocupacional adecuado, tanto en el juego como en el colegio o en las actividades de la vida diaria, que pueda ser independiente, en otras palabras, que pueda aprender a jugar con los objetos y que pueda desempeñarse de manera adecuada dentro de la sala de clase. Con los papás lo que uno tiene que ir haciendo es acompañarlos y orientándolos frente a toda la gran cantidad de preguntas, de incógnitas que tienen al recibir el diagnóstico como tal. Entonces uno lo que va acompañando este proceso, este caminar, orientando hacia dónde y también comunicándole las distintas estrategias que se pueden trabajar. Es un trabajo de contención, de acompañamiento, de asesoría, para que queden lo más empoderados posible y poder también favorecer los procesos para mejorar la calidad de vida de las personas con trastornos del espectro autista. Agradecemos a la terapeuta ocupacional Valeria Novoa por esta entrevista, pero también queremos saber más sobre la labor de enfermería en este tema. Es por eso que el día de hoy hemos viajado hasta Chépica para entrevistar al enfermero Sergio Gallardo.
está en el tema de apoyo a la familia, el proceso de acompañamiento y lo que es la detección. Nosotros acá en la sexta región empezamos a trabajar con el MChat, que es una pauta que se aplica en varios países y que en Chile se hizo una pauta adaptada. Cuando nosotros aplicamos el desarrollo psicomotor a los 18 meses, si existen alteraciones en el área del lenguaje o en el área social, ya nos indica sospecha de que podría haber algo. Entonces, en este caso, nosotros hacemos lo que corresponde a un niño de 18 meses con alteraciones en rezago, riesgo en lenguaje o social, a sala de estimulación, y al mismo tiempo aplicamos otra pauta que es el MChat. Esta pauta consta más o menos de 20 preguntas y donde se ven distintos aspectos del comportamiento del niño. Esta pauta va enfocada a la familia, no a lo que hace el niño. No es como el desarrollo psicomotor, que nosotros vemos qué es lo que hace el niño durante el control, sino que lo enfocamos a qué es lo que hace el niño en la casa. Y hay ciertas cosas, ciertas características que son específicas a los trastornos del espectro autista en general. Como les comentaba un poco de la pauta que se está aplicando en la sexta región, que es el MChat, esta es una pauta que consta de 20 preguntas. Está adaptada a la población chilena, pero hay ciertas cosas que son un poco más características. Por ejemplo, uno le pregunta a la familia si el hijo, creen que su hijo es sordo. Porque muchas veces cuando hay niños con el espectro autista, los papás siempre han sospechado, tipo 8 meses, 10 meses, que el niño es sordo. Y no es que el niño vaya a ser sordo, sino que cuando no responde a los estímulos sonoros, o sea, lo llaman por su nombre y el niño como que no reacciona. Entonces son preguntas claves. Algún tipo de cosas, por ejemplo, se pregunta también si el niño realiza juegos de fantasía o de imaginación. Un niño a los 18 meses ya debe estar haciendo juegos de fantasía o de imaginación. Hacer como que llama por teléfono, de repente jugar como que toma té, ofrecerle té a los papás. Un niño que tiene trastorno del espectro autista en general no hace mucho ese tipo de actividades, que es un poco de la sociabilización a los 18 meses. ¿Qué otra cosa? Esta es la pregunta 5 del MChat, que es una de las preguntas bien importantes y bien características de los niños con sospecha del espectro autista: si el niño realiza algún tipo de movimiento extraño frente a sus ojos. O sea, es muy frecuente que en los niños que han sido diagnosticados, que ahora tienen 6, 7, 8 años, los papás nos refieran que el niño hacía este juego de movimiento frente a su ojo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que el niño está haciendo, entre comillas, nada, solo, y empieza a jugar con sus manos frente a su ojo. Eso es bastante clave y bastante característico, bastante común en todos los niños, por eso está dentro de estas preguntas. Otra de las preguntas que es clave es la pregunta 8, que se pregunta si el niño muestra interés en otros niños. ¿A qué va enfocado un poco? Porque uno tiene que explicarle un poco al papá de qué consiste la pregunta. Es si al ponerlo con otros niños, el niño sonríe, juega o comparte. Lo que no debería hacer el niño, por ejemplo, es pegarle, gritar, llorar o alejarse. Esta pregunta también, la 12, es bien característica de los niños con trastorno del espectro autista. ¿A su hijo le molestan los ruidos comunes? Y uno se podría preguntar qué tipo de ruidos comunes. Por ejemplo, la juguera, la aspiradora, que son ruidos, si bien son ruidos fuertes y un poco molestos quizás para un niño, pero una vez que el niño ya está acostumbrado, debería no reaccionar mal, por decirlo de algún modo. O sea, el niño a lo mejor se podría quejar un poco, que no le guste, pero un niño que tiene trastorno del espectro autista generalmente llora, grita y reacciona de forma exagerada. Esto es una estrategia que se está tomando a nivel nacional. Hay algunas regiones que están un poquito atrás, otras que están un poquito adelantadas. Pero en general, ¿qué estamos haciendo? El niño a los 18 meses se detecta con alteraciones del desarrollo psicomotor, tanto en lenguaje o en el área social. Aplicamos MChat. Si el MChat nos sale de 0 a 1, que sea 1 o 2 puntos, es de bajo riesgo y lo volvemos a reevaluar, que lo podemos hacer junto con la reevaluación del desarrollo psicomotor. Si el niño nos sale entre 2 y 4, que sea entre 2 y 7, tenemos que aplicar la pauta de seguimiento, en que nos enfocamos a cada una de las preguntas que está alterada y con esta, según el resultado de esas preguntas, lo derivamos o no a especialista o seguimos con intervención de atención primaria. Si nos da más de 2 puntos, lo derivamos con médico para que el médico haga la derivación con especialista. Y en el caso que en primera instancia nos sale, por ejemplo, el desarrollo psicomotor alterado a los 18 meses y nos salen alterado también la pauta del MChat con más de 8 puntos, inmediatamente de derivación con prioridad 1 a especialista.
porque ese niño tiene alta sospecha de trastorno del espectro autista. ¿Qué les puedo comentar de nuestra experiencia? Que llevamos menos unos 8 meses, 9 meses en este proceso. Hemos derivado acá en Chepica alrededor de 2 a 3 niños. Si bien hasta el momento no hay un diagnóstico, porque para el especialista también es difícil hacer un diagnóstico a tan temprana edad, sí han sido niños que tampoco los podríamos clasificar como 100% normales. O sea, esta pauta nos ha servido de pesquisa, nos ha servido también para derivación temprana en estos niños, porque ¿qué ocurría antes? Que muchas veces había un niño con alteraciones del desarrollo psicomotor, nosotros lo derivábamos a un especialista porque no se recuperaba, pero muchas veces no llegaba al neurólogo. Y esta pauta nos ha permitido que rápidamente lleguen al neurólogo, hagan la evaluación, y que el neurólogo también le dé una importancia a este asunto. De hecho, como ha sido un trabajo que se ha hecho tanto a nivel especialista como hasta la atención primaria, todos sabemos qué hacer. Porque muchas veces hay programas nuevos, cosas nuevas, que no se abordan desde toda la área. Entonces, desde atención primaria nosotros derivamos porque el especialista no sabe qué hacer. O muchas veces hay cambio a nivel de los especialistas y nosotros como atención primaria no lo sabemos. En este caso se ha trabajado desde los especialistas hasta los enfermeros, que somos todos quienes vemos al niño. Entonces los especialistas, cuando han encontrado que existen rasgos del trastorno del espectro autista, han seguido con controles cada 2 meses, 3 meses o 6 meses, dependiendo del caso. Yo les puedo comentar que acá en Chepica nosotros tenemos una población infantil más o menos de menor de 9 años, alrededor de 1.100 niños. Y en este momento hay niños diagnosticados con trastorno del espectro autista, 4. Y hay varios en sospecha, por lo tanto, dentro de la comuna tenemos unos niveles altos de trastorno del espectro autista, mayores que los promedios nacionales. No es solo esta comuna, sino que nos hemos fijado un poco que ha sido en las comunas rurales. Es algo que nosotros en la reunión del programa infantil a nivel regional lo hemos comentado porque no sabemos cuáles son las causas. O sea, hay algunos que pueden decir que son los pesticidas, hay un montón de cosas, pero en la práctica no sabemos cuáles son las causas específicas. Sí existe una relación genética. Por ejemplo, nosotros tenemos un niño en este momento de 8 años que está diagnosticado en tratamiento, en intervención, y tenemos otro niño que es su hermano de 8 meses y que ya tiene un comportamiento, por decirlo de algún modo, inadecuado para su edad. En este caso no aplicamos el MESTAT, sino que simplemente lo derivamos al especialista y el especialista también encontró que había algún tipo de alteración y estamos en evaluación. Pero lo importante y nuestro rol como enfermero es siempre fijarnos desde el primer día y derivar cuando corresponde. Porque un niño con alteraciones, no solo el espectro autista, sino que todo tipo de alteración va marcando diferencias desde los primeros meses de vida. Entonces de repente se pasa, y pasa un niño que se viene a ver recién cuando tiene 2, 3, 4 años. Y ya intervenir a los 2, 3, 4 años es demasiado tarde. En primer lugar, mantenerse siempre actualizado. Siempre actualizado, ver los trabajos que se hacen a nivel internacional, a nivel nacional. En todas las regiones no trabajamos igual. Compartir con otros colegas qué es lo que se ha hecho, qué es lo que ha dado resultado, qué es lo que no ha hecho resultado, no ha dado resultado. Y en este caso, lo que es la aplicación del MChat, recomendar que lo estudien, que lo vean y que lo empiecen a aplicar en su establecimiento. Esta es una estrategia nacional y que dentro de lo que es la sexta región nosotros lo hemos empezado a aplicar, no en todas las comunas, pero sí por lo menos el 50% de las comunas ya lo estamos aplicando y nos permite detectar tempranamente trastorno del espectro autista. Explicar que no es una enfermedad. A nosotros nos pasó en un caso y que aquí lo voy a enfocar no solo a lo que es la familia, sino que al entorno completo. Nosotros trabajamos bastante bien lo que es la mesa comunal de Chile Crece Contigo, y todos estos casos nosotros los comentamos, los analizamos, porque al ser una comuna pequeña es más fácil, porque en la parvularia que trabaja en el jardín o nosotros acá en el CESFAM nos conocemos y conocemos a la familia. Entonces en un momento una persona dijo, ya, digamos este niño al colegio especial. Y nosotros dijimos, no corresponde que se vaya al colegio especial porque no es un niño, no es una enfermedad para empezar. No es como, sino que es un trastorno del espectro autista. Eso es como, tienen algunos problemas en la sociabilización, en la parte de sociabilizar. Tienen un problema un poco en relacionarse con otros niños, pero en general, la mayor parte de los niños con trastorno del espectro autista son leves y pueden tener una educación regular. Generalmente les va bien en el colegio.
solamente que tienen algunas cosas que hay que aprender un poco a trabajarlas tanto con la familia como con el colegio, con su entorno. Por ejemplo, a mí me pasa de repente aquí al hacer controles de salud con los niños que tienen trastorno del espectro autista, que yo les digo alguna cosa, a ver, déjenme acordarme. Sube arriba de la silla, por ejemplo, para tomarte la presión. Y la niña entiende, o los niños entienden las cosas muy textuales. Entonces yo estaba haciendo otra cosa, lavándome las manos, y cuando veo que la niña estaba parada sobre la silla. Entonces son cosas de ese tipo, ellos son muy textuales. O sea, si uno les dice esto y esto, hacen eso y eso. O sea, hay que tener mucho cuidado en la forma en que uno se comunica, usar las palabras correctas. Ese fue el interesante aporte de nuestro colega Sergio Gallardo desde CEFAM Chépica en la sexta región. Así terminamos este video. Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en la próxima.